Rodeada por montañas, tierras fértiles y la extraordinaria presencia del pico de Orizaba, al norte de la cuenca de Oriental, en lo que es hoy el estado de Puebla, existe una zona en donde pueden observarse una gran variedad de formaciones volcánicas. Hace más de 25.000 años, en este lugar se inició un largo proceso de erupciones volcánicas. La lava candente cubrió una vasta extensión, acabando con todo lo que se encontraba en su camino. Con el paso del tiempo, se dieron las condiciones para la sucesión vegetal y animal característica de la zona. Sobre este derrame basáltico, notables arquitectos diseñaron un modelo de ciudad que contrasta con otras de su época. La disposición asimétrica que se observa en el conjunto, los detalles de sus templos y la presencia de calles y calzadas hacen de Cantona una de las ciudades más urbanizadas del mundo prehispánico. Toda la parte oscura que se ve aquí abajo es lava. Se conoce como Malpaís, es la confluencia de esta lava en forma ya ahorita de piedras fría y la vegetación particular que sobre ella se desarrolla. De su vegetación semidesértica destacan las yucas, las palmas y algunas coníferas. Abundan, como era de esperarse, las rocas volcánicas. Existen importantes afloramientos de obsidiana, algunas calizas de origen sedimentario y numerosos bancos de arcilla. Todo este material es con el cual está conformado todas las estructuras, todas las edificaciones del sitio. La gran mayoría de las calles, de todas las estructuras, presentan basalto. En los terminados, en las esquinas, se utiliza tezontle, que se puede labrar, se le puede dar forma, y en las escaleras y en algunos enlajados las tobas silíceas, que son piedras de color claro, casi blanco, grisáceas, en algunas ocasiones con tonos rosas o con tonos anaranjados. En el momento en que empiezan a decaer las grandes ciudades del clásico, como Teotihuacán, cobra fuerza la presencia de Cantona. Su desarrollo podría situarse entre el 600 al 1000 de nuestra era, época en la que surge también el liderazgo de otros grupos militares, como ocurrió en Xochicalco. No se cuenta con suficiente información para esclarecer quiénes fueron los gobernantes de Cantona. Tampoco se han encontrado evidencias materiales sobre el símbolo o el glifo del lugar, y los cronistas no incluyen el sitio en sus relatos, ya que fue abandonado 500 años antes de la llegada de los españoles. Es hasta finales del siglo XVIII cuando se le menciona en las gacetas publicadas por Antonio Alzate. Posteriormente, la zona es visitada por Henri de Saussure en 1858, por Nicolás León en 1903 y por Enrique Juan Palacios en la década de los años 20. El primer croquis de Cantona fue realizado por Miguel de Sarmiento en los años 30, y es al final de esta década cuando el arqueólogo Ignacio Marquina lo incluye en el Atlas Arqueológico de la República Mexicana. Con excepción del trabajo efectuado de 1980 a 1982
por la arqueóloga Diana López, no se había hecho ninguna otra intervención importante en este sitio. En 1992 se inició el primer proyecto sistemático de investigación en Cantona. Uno de los objetivos primordiales es ubicar a la ciudad en el tiempo, además de entender cómo era la sociedad que la edificó y conocer sus relaciones y contactos con otras regiones. Aunque la exploración cubre actualmente menos del 1% del total del sitio arqueológico, con los trabajos realizados hasta el momento, ya se tiene idea de algunos aspectos que ofrecen información sobre la complejidad de esta gran urbe prehispánica. Hoy sabemos, de acuerdo con las evidencias recientes, que Cantona puede ubicarse en el Epiclásico, período en el que se dan varios ajustes y transformaciones, así como fuertes cambios sociales. Alcanzó su mayor esplendor entre el 700 y el 900 de nuestra era. A pesar de ser una ciudad fortificada, mantuvo relación con pueblos de la costa del Golfo de México, de la región oaxaqueña y del Altiplano Central. Además, existen evidencias de contacto con lugares tan alejados como Guatemala y, en general, el área maya. Aunque en el área donde se localiza esta gran ciudad hubo ocupaciones preclásicas, del 600 al 200 antes de nuestra era, estas nada tienen que ver con las construcciones arquitectónicas que actualmente se observan en el sitio arqueológico. Existen elementos culturales que nos indican la cronología de cualquier zona arqueológica, de cualquier sitio arqueológico. En este caso, uno de los más diagnósticos es la cerámica, además de los fechamientos por carbono 14 que estamos ya por contar con ellos. La cerámica nos está indicando una época que va entre 600 y 1000 de nuestra era. Hay cerámica de Teotihuacán 4, hay cerámica gris de Monte Albán 3B, hay cerámica Coyotlatelco que va entre el 800 y el 950. Entonces todo esto nos está indicando una época contemporánea con Xochicalco, contemporánea con Cacazla y contemporánea con un momento también de apogeo de Teotenango. Sitios que están en torno de la Cuenca de México, que si en un momento dado cortan o limitan el paso de mercancías, el paso de productos hacia la ciudad de Teotihuacán, esta tiene que caer. Nadie se puede sostener sin el producto del resto de México. Cantona es la única ciudad prehispánica que se conoce a la fecha con un sistema de comunicación elaborado. Cuenta con alrededor de 500 calles entre calzadas, muros, pasillos y callejones que permiten trasladarse con facilidad de un punto a otro utilizando diversos caminos interconectados. El gran número de vías tiene su explicación en la estructura basáltica del suelo. De otra manera, habría sido imposible para los habitantes desplazarse por su ciudad. Algunas de las calzadas tienen más de 1 kilómetro de longitud. Además, hay caminos empedrados que parten de Cantona hacia otras villas o aldeas cercanas. Atrás de mí podemos observar 2 calzadas, la que hemos denominado Calzada 1 y Calzada 2. Estas vías de comunicación son uno de los rasgos característicos de este sitio denominado Cantona. En otros sitios de Mesoamérica, los caminos no son de esta forma, no son inducidos. La gente va a transitar por lo que queda entre estructura y estructura. Este sitio tiene esa característica
Las calles son construidas y otra característica ya particular de las calles es que son elevadas. Los incansables arquitectos de Cantona no dejaron un solo espacio sin aprovechar. A cada paso pueden apreciarse las imponentes y complicadas estructuras adecuadas con un gran sentido estético al entorno natural del sitio. Si uno se da cuenta, todo Cantona pudo haber sido gris en un momento dado por el tipo de piedra, ¿no? Basalto o tezontle gris. Y en cambio hay lugares muy específicos en los que ponen, además de que recortan la piedra y la cuidan, juegan con los colores de las mismas piedras para dar diferentes tonalidades. Cuando llueve, Cantona es muy bonito, porque entonces resalta el tezontle rojo, la cantera blanca. En sus construcciones nunca utilizaron ningún tipo de cementante o argamasa para fijar las piedras, tampoco estuco o lodo para recubrirlas. A pesar de que contaban con los materiales y conocían las técnicas para su procesamiento, todas las estructuras se edificaron con piedras sobrepuestas, colocando pacientemente y ya trabajadas una encima de la otra. Quizás el factor limitante haya sido la escasez de agua. Porque cerca no hay agua. No hay agua y esa es la razón por qué no usaron cementante en las construcciones. La cal la conocían, todo el procedimiento de pegar la mezcla, las piedras con mezcla, lo conocían. Acá hay un cerro dentro del sitio que es de roca sedimentaria, hay caliza. Árboles había más que ahora, entonces había forma de procesar la cal. Lo que no tenían era agua. Entonces el agua que tenían la usaban para bañarse o para tomársela, no para usarla en las construcciones. Al caminar por la ciudad de Cantona, puede apreciarse otra de sus particularidades, que es la asimetría de sus estructuras. Todas fueron edificadas bajo este patrón, y a través de esta arquitectura, sus constructores crearon una forma propia para expresar su sentir. Podría pensarse que esta actitud refleja un momento histórico con profundos cambios característicos del epiclásico que va del 700 al 900 de nuestra era. En Cantona hay una negación absoluta de la simetría. Es una negación buscada. No es que no supieran manejar la simetría o hacer los lados iguales, sino que tratan de negar un poco el pasado inmediato, el momento que todo era simétrico. En este juego de pelota, que es el más grande en Cantona, también se ve en el alineamiento, se ve que no está completamente siguiendo una línea, sino que las escaleras se observan desfasadas, igual que la cancha. Quizá tenga que ver algo también con el paso del sol o de algunas estrellas que indiquen el movimiento de los equinoccios o la época de siembra. De cualquier manera, esto le da también una ligereza a la arquitectura y un juego de volúmenes muy interesante. De todas las ciudades prehispánicas estudiadas, Cantona es la que contiene el mayor número de juegos de pelota. Hasta el momento se han encontrado 24, y resulta particularmente importante el hecho de que 12 de ellos se presentan formando conjuntos alineados. Lo característico de los juegos de pelota aquí es que no se encuentran solos como en la mayoría de los sitios antiguos de México. Están en plena relación con otros elementos arquitectónicos. Estos juegos de pelota, denominados tipo Cantona, forman conjuntos integrados por una pirámide, una o dos plazas y las canchas. Pero ¿cuál sería el significado de la existencia de estas numerosas y complejas estructuras arquitectónicas? El juego de pelota es un indicador de poder, de dirigencia. Los sitios que tienen un juego de pelota están controlando la región en su entorno. Ahora Cantona, que con solo 24, imagínense la fuerza que tenía. Fuerza tal que se refleja también en la distribución de la población. La gente no vivía donde quería, sino donde se le decía que viviera. Entonces había un control absoluto de distribución de la gente para también controlar los tributos y para también controlar entrada y salida de los que no eran de la ciudad. O sea, es una ciudad muy fortificada, con una organización muy elaborada y un sistema muy complejo que está manifestando precisamente
además de los juegos de pelota y los múltiples templos, la fuerza y la importancia y alcance que tenía Cantona. Aún no se conoce con precisión el área de control de Cantona, pero pudo haber sido de unos 4.000 kilómetros cuadrados. Está integrado por 3 unidades: la norte y la centro, destruidas por el trabajo agrícola, y la sur, que es la mejor conservada. Es en esta parte donde se centró la atención del proyecto, una zona cuyo estudio aportará datos sobre la traza de la ciudad y permitirá conocer la organización y el control de la población local y de los visitantes que llegaban a ella. La distribución de la ciudad se ajustó a los diferentes niveles producto de los derrames de lava. Así, en la parte baja se concentró la gente del pueblo, que habitaba en espacios plenamente delimitados por muros periféricos, a los que se les ha llamado patios. Todos tienen acceso por alguna de las calles, y en su interior se observan plataformas que son las bases de las casas. Hasta la fecha, solo en la unidad sur se conocen más de 3.000 patios. La gente de cierta posición social vivía en las terrazas medias. Después de recorrer largos caminos empedrados, calles y escaleras, finalmente se asciende al lugar más alto, que alguna vez fue el centro desde donde se regía la vida de Cantona. Puede observarse que su acceso está muy controlado. Este es uno de los accesos, de los pocos accesos que existen para penetrar a la Acrópolis, al área cívico-religiosa, donde se encuentran los poderes religiosos, militares y económicos. En la parte baja se encuentra una especie de garita o aduana, y en la parte alta también existe otra parte muy estrecha para que solamente pase una persona. Además de ese fortín que se observa en la parte de la entrada ya hacia el área cívico-religiosa, que serviría como fortín, como fortaleza militar. Debido a su importancia política y económica, la ciudad estuvo expuesta a la intrusión de otros grupos. Por esta razón, se cerraron o estrecharon calles y se construyeron postas militares, reduciendo así el número de accesos. Estas modificaciones también afectaron la distribución de la población. En Cantona se manifiestan de manera importante los rituales y las ceremonias religiosas. Los templos, las plazas, los juegos de pelota y el hallazgo de numerosos entierros humanos son testimonio de la enorme actividad ritual de los habitantes del lugar. Pero en el caso de la plaza central, en este sentido de la pirámide más alta, se encontraron muchos restos de ceremonialismo, de rituales. Se encontraron fragmentos de esqueleto, o sea, un brazo, una pierna, cráneos decapitados, entierros incompletos, 5 cráneos juntos, deformación craneal. O sea, una serie de elementos están indicando más bien ceremonia, más que enterramientos humanos. Y en la parte baja se encontraron 9 falos, 7 orientados hacia el poniente y 2 clavados, que significa fertilización. Al lado se encontraron 2 hachas como de 35-40 centímetros, que no son para ser utilizadas, son nada más en forma de ceremonial, que significaría la tala, los falos del cultivo, la siembra, y al lado estaría la cosecha, que podría estar representada por piezas de maíz o de frijol o de calabaza, que como es orgánico se perdió. Entonces, por ese sentido se le puso el templo de la fertilización de la tierra. Es natural que la importancia tan grande de la agricultura se refleje en un templo como este. Además de la producción agrícola, la base de la subsistencia de los habitantes del sitio fue el intercambio de la obsidiana que explotaban de los yacimientos del área. Tuvieron el control de este material no solo en el poniente de México, sino en lugares tan lejanos como Guatemala. Pero probablemente Cantona fue incapaz de soportar las presiones de grupos ajenos al área o los fuertes cambios climáticos que se estaban dando en esas épocas, por lo que alrededor del año 1050 la ciudad fue abandonada. La investigación en Cantona ha representado un reto
dada su complejidad, no solo arquitectónica, sino también cultural. El estudio y la interpretación de los hallazgos ayudarán al arqueólogo en la difícil tarea de reconstruir el pasado. Aquí se ve la huella de la pieza que acaba de fotografiar. En superficie fue encontrada pues ahorita por el compañero Juan Gabriel y pues denota la cantidad de material que había aquí en Cantona, ya que a pesar de los saqueos todavía logramos obtener algunas piezas y en este caso pues ese cráneo, esa calavera, digamos entre comillas, está representando un cráneo que quizás estuvo en el altar del conjunto Juego Pelota 7. En Cantona resulta inevitable sumergirse en el pasado al admirar los incontables testimonios de una enorme ciudad en la que llegaron a habitar más de 70,000 personas. Al recorrer la calzada 1, se observan los patios y las terrazas habitación, que fueron espacios arquitectónicos donde transcurría la vida cotidiana de gran parte de los antiguos pobladores. Transitar por las calles que conducen hasta la Acrópolis permite apreciar cómo los arquitectos de Cantona planearon accesos restringidos hacia sus recintos sagrados. El templo de la fertilización de la tierra fue el escenario donde hace cientos de años se celebraron rituales agrícolas y sacrificios humanos impresionantes. Salta a la vista el contraste entre un juego de pelota tradicional, como los conocidos en todo Mesoamérica, y los peculiares conjuntos arquitectónicos tipo Cantona. La diversidad de volúmenes y la arquitectura asimétrica elaborada dan a el palacio un aspecto único en el sitio. Al cruzar las terrazas que llevan al acceso poniente, se observa la complejidad de la arquitectura que enmarca este fortificado acceso. Desde la Plaza del Mirador, es posible contemplar el espléndido valle que rodea al Malpaís, límite del dominio de Cantona. Lo que hemos visto hasta aquí es solo una muestra de los trabajos de investigación y preservación efectuados en el sitio a partir del otoño de 1992 como parte de las acciones llevadas a cabo por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia.